En plena cena de Navidad, mi familia levantó sus copas para brindar por el fracasado que nunca logró nada en la vida, pero cuando me negué a alzar la mía y dije lo que realmente pensaba, el silencio que siguió destruyó a todos. Llegué a la casa de mis padres con el mismo nudo en el estómago de todos los diciembres. Las luces navideñas colgaban del techo, el árbol brillaba en la sala y desde la cocina salía el olor a pavo recién horneado. Desde afuera, cualquiera habría pensado que era una familia unida. Pero yo sabía la verdad, esa casa era un escenario donde siempre me tocaba el mismo papel, el del fracaso. Antes de tocar la puerta respiré hondo, repitiéndome que solo estaba ahí porque, una vez más, yo había pagado gran parte de esa cena. La puerta la abrió mi madre, Marta, con su típica sonrisa forzada. Me abrazó rápido, apenas rozándome la espalda. «Llegaste tarde otra vez, Daniel», dijo en voz baja, como si ya empezara a reprocharme algo. «Son 15 minutos, mamá», respondí con calma. «Siempre tienes excusas», murmuró mientras me dejaba pasar. Mi padre, Raúl, estaba sentado en la cabecera de la mesa, girando su copa de vino sin siquiera mirarme. Ni un hola. Ni un gesto. Solo indiferencia. Mis hermanos sí me vieron de inmediato. Luis, el mayor, soltó una media sonrisa burlona. Carla, la menor, rodó los ojos como si mi presencia arruinara la noche. «Miren quién decidió aparecer», dijo Luis con sarcasmo. «El misterioso empresario invisible». ¿Empresario?, se rió Carla. «Si ni siquiera tiene esposa, algo debe estar mal con él». No respondí. Nunca lo hacía. Ya sabía cómo funcionaba ese ritual. Me senté en mi lugar habitual, la esquina de la mesa. El asiento que nadie quería, el que quedaba medio fuera de las conversaciones. Mientras ellos hablaban de ascensos, viajes, hijos y planes, yo escuchaba en silencio. Lo irónico era que muchas de esas cosas existían gracias a mí. Yo había pagado la deuda de papá cuando casi perdía la casa. Yo cubrí la universidad de Luis después de que lo expulsaran. Yo enviaba dinero todos los meses para ayudar. Pero en esa mesa, eso nunca contaba. La cena avanzó entre risas y copas llenándose una y otra vez. Sentía la presión acumulándose en mi pecho. Sabía que el momento llegaría. Siempre llegaba. Era como una tradición familiar, tarde o temprano, alguien iniciaría el espectáculo. Y entonces, como si siguiera un guión invisible, Luis se levantó de su silla y golpeó su copa con un cuchillo. El sonido metálico hizo que todos se callaran. «Bueno, familia», dijo con una sonrisa teatral, «este año quiero proponer un brindis especial». Carla soltó una risa anticipada. Mi madre miró hacia otro lado, pero no dijo nada. Mi padre solo observaba en silencio. Luis levantó la copa. «Quiero brindar, por alguien muy especial en esta mesa». Hizo una pausa dramática, mirándome directamente. «Por nuestro querido hermano Daniel, el único hombre que ha logrado llegar a los 35 años sin construir absolutamente nada en su vida». Las risas estallaron. «Por el fracasado de la familia», gritó Carla levantando su copa. «Por el soltero eterno», agregó Luis entre carcajadas. «Por el que siempre necesita ayuda», remató mi padre con una sonrisa fría. Todas las copas se levantaron al mismo tiempo. Todas, menos la mía. No me moví. Mis manos permanecieron quietas sobre la mesa. Mi copa intacta frente a mí, y poco a poco, uno por uno, dejaron de reír, porque por primera vez, yo no estaba dispuesto a seguir el juego. El silencio no cayó de inmediato, primero se sintió como una vibración extraña en el aire, como si las paredes mismas hubieran escuchado algo que no encajaba con el guión de siempre. Las copas seguían levantadas, suspendidas en el gesto burlón del brindis, pero ya nadie sonreía. La risa que segundos antes llenaba el comedor se había apagado de forma abrupta, dejando un vacío pesado que parecía empujar el pecho hacia adentro. Yo no me moví. Mis manos permanecían apoyadas sobre la mesa, firmes, inmóviles, como si por primera vez en años no necesitara defenderme ni justificar mi existencia frente a ellos.
Luis fue el primero en bajar la copa. No lo hizo con elegancia, la dejó sobre la mesa con un sonido seco que rompió el silencio. Su rostro mostraba una mezcla incómoda de irritación y desconcierto, como si no entendiera por qué la escena no estaba siguiendo el camino habitual. Él siempre había disfrutado ese momento anual en el que podía reafirmar su superioridad frente a mí, donde sus bromas eran celebradas y mis silencios interpretados como sumisión. Pero esta vez no estaba obteniendo lo que esperaba, no había vergüenza en mi rostro, ni mirada baja, ni ese gesto resignado que lo hacía sentir ganador. Carla fue la siguiente en reaccionar, aunque su incomodidad se disfrazó rápidamente de desprecio. Rodó los ojos, suspiró exageradamente y se recargó en la silla como si yo fuera el causante de un espectáculo ridículo que ella no quería presenciar. Para ella, yo siempre había sido un estorbo invisible, alguien útil cuando necesitaba dinero, pero irrelevante cuando se trataba de respeto. Su mirada no tenía culpa, ni duda, ni reflexión. Solo una molestia fría, como si mi negativa a levantar la copa hubiera roto una tradición que consideraba su derecho mantener. Mi padre, Raúl, no dijo nada al principio. Solo me observó con los labios apretados y la mandíbula tensa, como si estuviera evaluando si mi comportamiento era un acto de rebeldía pasajera o una amenaza real a su autoridad. Él siempre había dominado la mesa con su silencio pesado, con esa presencia que obligaba a todos a ajustarse a su estado de ánimo. Pero en ese momento había algo distinto en su mirada, no era solo enojo, era incertidumbre. Por primera vez no sabía qué iba a hacer yo, y eso lo incomodaba profundamente. Mi madre, Marta, fue quien intentó salvar la situación de la forma más predecible, fingiendo que nada importante estaba ocurriendo. Sus manos se movieron rápido, acomodando platos que ya estaban alineados, sirviendo más vino a copas que no lo necesitaban, evitando mirar directamente hacia mí. Era su mecanismo habitual, cubrir los conflictos con gestos domésticos, como si mantener la apariencia de normalidad pudiera borrar la tensión real. Pero su respiración agitada y sus movimientos torpes delataban que entendía perfectamente que algo estaba cambiando, algo que no podría ignorarse esta vez. Yo los miraba a todos con una calma extraña, casi ajena a mí mismo. No era rabia lo que sentía, tampoco tristeza. Era más bien una claridad fría, una sensación de distancia emocional que nunca antes había experimentado en esa casa. Durante años, cada comentario, cada burla, cada gesto de desprecio había dejado una marca invisible dentro de mí. Había respondido siempre de la misma manera, justificando, ayudando, callando, esperando que algún día reconocieran lo que hacía por ellos. Pero en ese momento, sentado frente a esa mesa, entendí algo con una certeza absoluta, ese reconocimiento nunca llegaría. Porque para ellos yo no era un hermano, ni un hijo, ni un miembro real de la familia. Era una función. Un recurso. Una presencia útil que podía ser humillada sin consecuencias porque siempre regresaría, siempre pagaría, siempre perdonaría. Esa era la dinámica que los mantenía cómodos, el equilibrio que les permitía sentirse superiores sin cuestionar su propia dependencia hacia mí. Y esa dinámica solo había sido posible por una razón simple, yo la había permitido. Por eso no levanté la copa, no porque estuviera ofendido, sino porque, por primera vez en mi vida, entendía que seguir participando en ese ritual significaba aceptar el papel que ellos me habían asignado para siempre. Y en ese instante, mientras el silencio seguía creciendo entre nosotros como una grieta invisible, supe con absoluta claridad que esa noche no solo estaba rechazando un brindis, estaba rompiendo una cadena que llevaba años arrastrando sin darme cuenta. La tensión no se disipó, al contrario, se volvió más densa, más palpable, como si el aire en el comedor se hubiera vuelto pesado y difícil de respirar. Nadie retomó la conversación, nadie fingió normalidad esta vez. Incluso el sonido de los cubiertos había desaparecido. Todos seguían mirándome, algunos con molestia, otros con desconcierto, pero ninguno con la más mínima intención de entender. Lo que les incomodaba no era lo que había dicho, sino el hecho de que por primera vez no estaba actuando como esperaban. Luis se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, con esa expresión de superioridad que había perfeccionado durante años.
No parecía enojado todavía, más bien se veía irritado, como si creyera que estaba frente a un berrinche infantil. Para él, yo siempre había sido alguien fácil de controlar, bastaba una burla bien dirigida o un comentario humillante para devolverme a mi lugar. Por eso su mirada tenía ese tono de paciencia condescendiente, como quien está a punto de corregir a alguien que se salió del papel. Ya, hermano, dijo con una sonrisa falsa, no hagas un drama por una broma. Siempre ha sido así. Sabes que no lo decimos en serio. Su voz era suave, casi tranquila, pero cargada de esa familiar arrogancia que siempre usaba para minimizar cualquier cosa que yo sintiera. Era la misma estrategia de siempre, convertir el abuso en humor, disfrazar la humillación como tradición familiar, hacer que cualquier reacción mía pareciera exagerada. Yo lo observé sin cambiar la expresión. No, respondí con calma. Siempre lo han dicho en serio. Solo que yo era el único que fingía no escucharlo. Las palabras no fueron fuertes en tono, pero cayeron con un peso evidente. Carla dejó de mover su copa. Mi madre levantó la mirada por primera vez en minutos. Mi padre frunció el ceño con una intensidad nueva. Luis soltó una pequeña risa seca. Ah, claro, ahora resulta que eres la víctima. Siempre igual contigo. Nunca puedes aceptar que simplemente no has logrado nada. Ahí estaba. La frase clave. El golpe que siempre cerraba cualquier discusión. Pero esta vez no sentí el impacto. Porque por primera vez entendía algo fundamental, ese fracaso del que tanto hablaban no era una descripción real, era una herramienta. Una etiqueta que habían repetido tantas veces que terminó convirtiéndose en una verdad aceptada dentro de esa casa. No importaba cuánto trabajara, cuánto aportara o cuánto los ayudara económicamente, mientras ellos mantuvieran esa narrativa, podían justificar cualquier desprecio. ¿Nada? Pregunté, con una tranquilidad que incluso a mí me sorprendió. ¿De verdad crees eso? Luis no respondió de inmediato, pero su gesto dejó claro que no pensaba cuestionarse. Mi padre finalmente intervino, con esa voz grave que siempre utilizaba cuando quería recuperar el control. Basta de tonterías, dijo con firmeza. No conviertas una cena familiar en un espectáculo. Si tienes algo que decir, dilo claro, y lo hice, pero no con enojo, sino con la serenidad absoluta de alguien que ya no necesita aprobación. Está bien, dije. Vamos a hablar claro. Durante los últimos 8 años he pagado esta casa, las deudas del negocio de Luis, los tratamientos médicos de mamá y hasta los gastos universitarios de Carla, mientras ustedes seguían diciendo que yo no servía para nada. El silencio que siguió fue distinto al anterior, ya no era incómodo, era peligroso. Porque por primera vez, nadie en esa mesa podía negar la verdad que acababa de salir a la superficie. El efecto de mis palabras no fue inmediato. Primero apareció una quietud rígida, como si todos hubieran dejado de respirar al mismo tiempo. Nadie movió un solo músculo durante varios segundos. Las miradas ya no tenían burla ni superioridad, sino algo más incómodo, una especie de cálculo silencioso. Era como si cada uno estuviera repasando mentalmente mis afirmaciones, recordando momentos específicos que preferían mantener enterrados, intentando encontrar una forma de desmentirme sin quedar expuestos. Mi madre fue la primera en reaccionar, pero no con indignación, sino con una ansiedad visible. Sus manos comenzaron a retorcer la servilleta entre los dedos, un gesto que siempre tenía cuando la realidad amenazaba con romper la fachada familiar que ella defendía con tanta obsesión. Su mirada evitaba la mía, se movía nerviosamente entre los platos, el mantel, las copas, como si el simple acto de no verme pudiera borrar lo que acababa de escuchar. No, no es momento para hablar de eso, murmuró con voz temblorosa. Estamos en Navidad. Su respuesta era exactamente lo que esperaba. No negaba nada. No lo contradecía. Solo intentaba aplazarlo, cubrirlo con la idea de que ciertas verdades no debían decirse en voz alta, especialmente en una noche que debía mantener la ilusión de unión. Pero esa estrategia ya no tenía poder sobre mí. Luis, en cambio, reaccionó de forma opuesta. Su rostro perdió la sonrisa por completo,
endureciéndose en una expresión tensa que nunca le había visto antes. Había pasado de la condescendencia al enojo real. No le gustaba que las dinámicas se salieran de su control, y menos que alguien expusiera públicamente algo que lo dejaba en una posición vulnerable. «Estás exagerando», dijo con frialdad. «Nadie te obligó a hacer nada de eso». La frase cayó con una precisión casi quirúrgica, como si intentara reescribir la historia en ese mismo instante. Era un movimiento típico, transformar la ayuda en una decisión voluntaria sin peso moral, eliminar cualquier responsabilidad colectiva, reducir todo a una elección personal mía. Pero esa noche yo ya no estaba dispuesto a aceptar esa versión. «Exacto», respondí, sin elevar la voz. «Nadie me obligó. Lo hice porque creí que era mi familia». Las palabras no tuvieron tono acusatorio, pero sí una claridad devastadora. Carla dejó escapar una risa breve, nerviosa, más defensiva que burlona. Sus ojos mostraban incomodidad real por primera vez, pero su orgullo le impedía reconocerlo. «Ay, por favor, tampoco es que haya salvado nuestras vidas», dijo, intentando recuperar su antigua seguridad. «Solo ayudaste como cualquier hermano normal». Esa frase reveló más de lo que pretendía. Porque como cualquier hermano normal implicaba algo que todos sabíamos, ninguno de ellos habría hecho lo mismo por mí. Mi padre finalmente habló, con un tono mucho más bajo que antes, pero cargado de una autoridad pesada. «Entonces dime algo», dijo lentamente. «Si todo lo que dices es cierto». Porque nunca lo mencionaste antes, la pregunta no era un ataque, era una incomodidad genuina. Y la respuesta era más simple de lo que ellos imaginaban. Porque pensé que el respeto llegaría solo, respondí. Creí que, con el tiempo, dejarían de verme como el fracasado, y empezarían a verme como alguien que estuvo ahí cuando ustedes lo necesitaron. Nadie respondió. Porque en el fondo todos sabían que ese momento nunca había llegado. Y que ya era demasiado tarde para que llegara. El silencio que siguió ya no tenía nada de incómodo ni de tenso, era un silencio distinto, uno que se sentía definitivo, como cuando una puerta se cierra y todos saben, sin necesidad de palabras, que no volverá a abrirse igual. Nadie intentó interrumpirme esta vez. Nadie trató de suavizar la situación con bromas o evasivas. Incluso Luis, que siempre encontraba una forma de dominar cualquier discusión, permanecía quieto, con los labios apretados y la mirada fija en la mesa, como si estuviera tratando de reorganizar su posición en una realidad que ya no le favorecía. Yo podía ver cómo sus mentes trabajaban a toda velocidad, no para reflexionar sobre lo que sentían, sino para calcular qué significaban realmente mis palabras. No estaban pensando en el pasado ni en la justicia de la situación. Estaban pensando en el presente inmediato y en el futuro. ¿En lo que perderían? En lo que cambiaría si lo que acababa de decir no era una reacción momentánea, sino una decisión irreversible. Mi madre fue quien rompió finalmente ese silencio, pero su voz ya no tenía el tono evasivo de antes. Esta vez había miedo, un miedo crudo que no podía disimular. ¿Qué quieres decir con que ya no vas a ayudar?», preguntó, casi en un susurro. No preguntó si estaba herido. No preguntó si me sentía mal. No preguntó qué necesitaba yo. Preguntó por la ayuda, esa fue la confirmación más clara que pude recibir. «Quiero decir exactamente eso», respondí con serenidad. «A partir de hoy, no volveré a pagar nada de esta casa. No cubriré deudas. No resolveré problemas que ustedes mismos crearon». Las palabras no tenían rabia, pero sí una firmeza absoluta, el impacto fue inmediato. Mi madre fue quien rompió finalmente ese silencio, pero su voz ya no tenía el tono evasivo de antes. Esta vez había miedo, un miedo crudo que no podía disimular. ¿Qué quieres decir con que ya no vas a ayudar?», preguntó, casi en un susurro. No preguntó si estaba herido. No preguntó si me sentía mal. No preguntó qué necesitaba yo. Preguntó por la ayuda, esa fue la confirmación más clara que pude recibir. «Quiero decir exactamente eso», respondí con serenidad. «A partir de hoy, no volveré a pagar nada de esta casa. No cubriré deudas.
No resolveré problemas que ustedes mismos crearon. Las palabras no tenían rabia, pero sí una firmeza absoluta. El impacto fue inmediato. Mi padre, que hasta ese momento había permanecido en silencio, habló finalmente con una voz baja, pesada, distinta a cualquier tono que hubiera usado antes conmigo. ¿Estás diciendo que vas a abandonar a tu familia? La pregunta parecía una acusación moral, pero en realidad era algo más profundo, era una prueba. Él esperaba que yo dudara, que retrocediera, que sintiera culpa. Pero la respuesta salió de mí con una claridad absoluta. No, dije. Lo que estoy diciendo es que, por primera vez, voy a dejar de abandonarme a mí mismo, y en ese instante, algo cambió definitivamente en la habitación. Porque por primera vez, todos entendieron que esa no era una amenaza, ni un arrebato emocional, ni una discusión pasajera. Era el final de una dinámica que había sostenido a esa familia durante años. Y ellos no tenían idea de cómo existir sin ella. El impacto de mis palabras no se disipó, al contrario, pareció expandirse lentamente por la habitación, como una grieta invisible que recorría cada rincón del comedor. Nadie volvió a tocar la comida. El aroma de la cena, que minutos antes resultaba cálido y familiar, ahora se sentía pesado, casi desagradable, como si perteneciera a una escena que ya no tenía sentido. Yo seguía sentado con la espalda recta, respirando con calma, mientras frente a mí se desarrollaba algo que nunca había visto en esa casa, incertidumbre real. Luis fue el primero en reaccionar con una emoción distinta al enojo, miedo. No lo expresó de forma directa, pero era evidente en la forma en que sus dedos comenzaron a golpear nerviosamente el borde de la mesa, en cómo evitaba sostener mi mirada más de unos segundos. Durante años se había apoyado en la idea de que yo siempre estaría ahí para cubrir sus errores, para rescatarlo cuando sus decisiones financieras fallaban, para ser la red invisible que lo mantenía a flote sin que tuviera que admitirlo. No puedes hablar en serio, dijo finalmente, con un tono más bajo, menos desafiante. Sabes perfectamente cómo está la situación del negocio, no lo dijo como una explicación. Lo dijo como si fuera una obligación implícita que yo debía aceptar. Y eso confirmó algo que siempre había sospechado. Para él, mi ayuda no era un acto voluntario ni un sacrificio, sino una función permanente que debía cumplir sin cuestionar. Lo sé mejor que tú, respondí con tranquilidad. Porque fui yo quien pagó las deudas que generaste durante años. Esa frase lo golpeó más que cualquier reproche. Carla, que hasta entonces había intentado mantener una postura de indiferencia, comenzó a perderla. Su respiración se volvió más rápida y su mirada se movía inquieta entre todos, como si estuviera buscando a alguien que retomara el control de la situación. Pero nadie lo hacía. Nadie sabía cómo hacerlo. No puedes hacer esto ahora, dijo, con una mezcla de frustración y ansiedad. Mamá depende de ti. ¿Has pensado en eso? Era una estrategia emocional clara. Desplazar la conversación hacia la culpa, usar la vulnerabilidad de mi madre como argumento moral para forzarme a retroceder. Pero incluso esa táctica, que antes siempre me paralizaba, ya no tenía el mismo efecto. Claro que lo he pensado, respondí. Llevo años pensándolo. La diferencia es que antes creía que ayudar significaba sacrificarlo todo sin recibir respeto a cambio. Mi madre, Marta, levantó la mirada con los ojos brillantes, pero no por lágrimas de arrepentimiento, sino por miedo puro. Un miedo profundo que no tenía que ver con perderme como hijo, sino con perder la estabilidad económica que yo representaba. No puedes dejarnos así, murmuró, con la voz quebrada. Somos tu familia. Esa frase resonó en la habitación con una intensidad inesperada. Porque por primera vez no me produjo dolor, me produjo claridad. La familia no es solo una palabra. Dije con calma. Es la forma en que te tratan cuando no tienen nada que ganar. Nadie respondió, porque todos sabían que esa era la verdad más incómoda de la noche. Mi padre, Raúl, permanecía en silencio, pero su rostro mostraba algo nuevo, no era ira, ni autoridad, ni desaprobación. Era una mezcla compleja de orgullo herido y una comprensión tardía que parecía haber llegado demasiado tarde.
Él siempre había visto el respeto como algo que debía imponerse mediante jerarquías, no mediante reciprocidad. Entonces, dijo finalmente, con una voz grave y lenta, ya tomaste tu decisión, lo miré directamente a los ojos. Y por primera vez en mi vida, no sentí necesidad de buscar su aprobación. Sí, respondí. Hace mucho tiempo. Solo que esta es la primera vez que la digo en voz alta. Y en ese momento, todos entendieron algo con una claridad brutal, aquella no era una discusión. Era un punto de no retorno. El punto de no retorno no se sintió como una explosión, ni como un grito, ni como un momento dramático de película. Se sintió más frío que eso. Se sintió como cuando una verdad finalmente ocupa su lugar en la mesa y nadie puede empujarla fuera. Después de que pronuncié esas palabras, la energía en el comedor cambió por completo. Ya no era tensión, era una sensación densa de realidad cayendo sobre todos al mismo tiempo. Luis dejó de moverse por completo. Su postura, que siempre había sido relajada y dominante, ahora parecía rígida, casi encogida. Era como si, por primera vez en su vida adulta, estuviera haciendo un cálculo que nunca había tenido que hacer, qué ocurría cuando ya no tenía una red que lo rescatara. Su mente estaba tratando de encontrar una salida, una forma de recuperar el control de la narrativa, pero esta vez no tenía herramientas inmediatas. No puedes simplemente cortar todo, dijo al fin, pero su voz ya no tenía seguridad. Eso no funciona así en una familia. Yo no respondí de inmediato. Lo observé, analizando algo que nunca antes me había permitido ver con claridad. Luis no era solo arrogante. También era profundamente dependiente. Su confianza no venía de su capacidad real para sostener su vida, sino de la certeza de que siempre habría alguien que absorbería las consecuencias de sus decisiones. Funciona exactamente así. Respondí finalmente, cuando durante años solo una persona sostiene a todos los demás. Carla soltó el aire con frustración, como si estuviera cansada de una conversación que ya no podía controlar con sarcasmo. Siempre te haces el mártir, dijo con irritación. Nadie te pidió que hicieras tanto. Esa frase, repetida tantas veces a lo largo de los años, había sido uno de los mecanismos más efectivos para anular cualquier reclamo mío. Era una forma de borrar el peso moral de lo que yo hacía, transformándolo en una elección personal sin consecuencias para ellos, pero ahora la escuché con otra perspectiva. Tienes razón, respondí con calma. Nadie me lo pidió directamente, hice una pausa breve. Pero tampoco nadie se negó cuando lo ofrecí. Nadie dijo, no, esto no es justo para ti. Esa verdad cayó con más fuerza que cualquier acusación. Porque exponía algo que todos sabían, pero que nunca habían nombrado, no solo habían aceptado mi ayuda, la habían esperado, asumido y normalizado. Mi madre comenzó a llorar en silencio, pero no era un llanto que naciera del arrepentimiento. Era un llanto de miedo al cambio, al vacío que se abría frente a ella. Sus hombros temblaban ligeramente mientras evitaba mirarme, como si mi rostro fuera un recordatorio de algo que prefería no enfrentar. ¿Y qué se supone que hagamos ahora?, preguntó con voz débil. Esa pregunta reveló la estructura real de la familia, no preguntaba cómo reparar el daño emocional, ni cómo reconstruir la relación. Preguntaba cómo sobrevivir sin el soporte económico que yo representaba. Y esa pregunta, lejos de herirme, terminó de cerrar algo dentro de mí. Lo mismo que cualquier adulto hace, respondí. Responsabilizarse de su propia vida. Mi padre levantó lentamente la cabeza. Sus ojos ya no tenían dureza, tenían algo más complejo, más pesado. Era la expresión de alguien que estaba viendo, quizá por primera vez, el resultado de años de decisiones y silencios. No fue así desde el principio, dijo en voz baja. No empezamos siendo esta clase de familia. Sus palabras no eran una defensa. Eran una admisión, y esa admisión abrió una grieta nueva en la conversación. Porque por primera vez, alguien estaba reconociendo que aquello no era solo un conflicto momentáneo, era el resultado de una historia larga, de hábitos normalizados, de dinámicas que se habían construido durante años sin que nadie las cuestionara. Yo lo miré con una calma profunda. No.
Respondí. No empezamos así, hice una pausa. Pero sí decidieron mantenerse así, cada vez que eligieron callar cuando me faltaban al respeto. Nadie habló después de eso, el silencio que llenó el comedor no era incómodo ni tenso. Era el silencio que aparece cuando todos entienden, al mismo tiempo, que una etapa completa de sus vidas acaba de terminar. Y lo más inquietante para ellos no era lo que yo había dicho, era que, por primera vez, ya no parecía haber nada que pudiera hacerme retroceder. El silencio se mantuvo durante varios segundos más, pero ya no tenía la misma naturaleza que antes. No era solo el peso de una discusión difícil, era la sensación colectiva de que algo estructural se estaba rompiendo en tiempo real. Cada uno de ellos estaba procesando la misma idea desde ángulos distintos, pero con un resultado común: la dinámica que había sostenido a esa familia durante años ya no existía. Luis fue el primero en mostrar un cambio real en su actitud. Ya no intentaba imponer su postura ni ridiculizarme, ahora su rostro reflejaba una tensión más profunda, una mezcla de orgullo herido y una preocupación muy concreta. Por primera vez no estaba pensando en ganar una discusión, estaba pensando en las consecuencias prácticas de perderla. Si haces esto, dijo con voz baja, no solo nos estás afectando a nosotros, te estás afectando a ti mismo. No lo dijo como amenaza, lo dijo como si realmente creyera que yo no comprendía algo esencial. ¿En qué sentido? Pregunté con calma. Luis tragó saliva antes de responder, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Siempre has necesitado sentir que eres útil, que eres el que sostiene todo. Si cortas eso, ¿qué te queda? Esa pregunta revelaba más de lo que él pretendía. Durante años había interpretado mi ayuda como una necesidad psicológica mía, no como un acto de responsabilidad o amor. En su mente, yo no ayudaba porque era lo correcto, sino porque no tenía otra identidad. Y en cierto momento de mi vida, quizá había sido cierto. Pero ya no lo era. Me queda algo que nunca tuve aquí, respondí con serenidad. Paz. La palabra cayó con una fuerza inesperada en la habitación. Carla frunció el ceño, claramente incapaz de comprenderla desde su perspectiva. Eso suena muy bonito, dijo con sarcasmo cansado, pero la realidad no funciona así. Nadie vive en paz aislándose de su familia, yo negué lentamente con la cabeza. No estoy eligiendo aislarme, dije. Estoy eligiendo dejar de permanecer en un lugar donde constantemente tengo que demostrar que merezco respeto. Esa distinción era fundamental. Esa distinción era fundamental. Porque cambiaba por completo la narrativa que ellos intentaban construir. Mi madre levantó finalmente la mirada hacia mí, con los ojos rojos y una expresión que por primera vez mostraba algo distinto al miedo económico. Había confusión genuina. ¿Tan mal te hemos tratado? Preguntó en voz baja, la pregunta llegó tarde. Muy tarde, pero no estaba cargada de negación, estaba cargada de una conciencia tardía. No se trata de un momento específico. Respondí con calma. Se trata de años enteros en los que nunca fui suficiente para ustedes, sin importar lo que hiciera. Mi padre cerró los ojos por un instante, como si esas palabras confirmaran algo que llevaba tiempo sospechando pero nunca había enfrentado. No nos dimos cuenta de cuando cruzamos esa línea, murmuró. Y esa frase, más que cualquier disculpa, fue la admisión más honesta de toda la noche. Porque implicaba algo profundo. No habían actuado con una intención consciente de destruirme, pero habían permitido, normalizado y perpetuado un trato que terminó produciendo ese resultado. Yo respiré profundamente antes de responder. No importa cuándo ocurrió, dije con calma. Lo que importa es que ahora todos sabemos qué ocurrió. La habitación volvió a quedar en silencio. Pero esta vez el silencio no era una pared entre nosotros. Era un espacio abierto que obligaba a cada uno a mirar de frente una realidad que durante años habían evitado. Y en ese momento, por primera vez, todos entendieron algo con absoluta claridad. Aquella noche no se trataba solo de una discusión familiar. Se trataba del fin de una relación tal como había existido hasta ese momento. Y ninguno de ellos estaba preparado para lo que vendría después. Nadie habló durante un largo rato después de esa última frase.
No era un silencio incómodo como los anteriores, ni un vacío cargado de tensión, era un silencio pesado, reflexivo, como si cada uno estuviera enfrentando una versión de sí mismo que nunca había querido mirar. Incluso el reloj de la pared, que siempre sonaba fuerte en esa casa, parecía marcar el tiempo con un eco más lento, más profundo, como si estuviera acompañando el final de algo que había durado años. Mi padre fue quien finalmente rompió ese silencio, pero esta vez no lo hizo desde su habitual posición de autoridad. No levantó la voz ni intentó imponer una conclusión. Cuando habló, lo hizo con un tono grave, contenido, que revelaba una carga emocional que rara vez mostraba. Siempre pensé, dijo lentamente, que la familia era algo que se mantenía unido sin importar lo que pasara. Hizo una pausa breve, como si estuviera midiendo cada palabra. Pero ahora veo que confundí unidad con comodidad. Sus palabras no eran una defensa, eran una confesión. Porque por primera vez estaba reconociendo que mantener la apariencia de familia había sido más importante para él que cuestionar cómo se sentía realmente uno de sus miembros. Luis no lo miró. Sus ojos permanecían fijos en la mesa, como si estuviera evitando cualquier contacto visual que pudiera obligarlo a aceptar lo que estaba ocurriendo. Su postura ya no era rígida por enojo, era rígida por una sensación más profunda, pérdida de control. Durante años había sido el centro funcional de la familia, el hijo visible, el que tomaba decisiones y dominaba las conversaciones. Pero esa noche, su poder se estaba diluyendo frente a algo que no podía manipular. Entonces, ¿esto es definitivo?, preguntó finalmente, con una voz más baja de lo habitual. No había desafío en su tono, solo incertidumbre. Yo no dudé. Sí. La respuesta fue simple, directa, sin dramatismo. Porque no necesitaba ser dramática. La firmeza con la que salió fue suficiente para que todos entendieran que no había espacio para negociación. Carla soltó un suspiro largo, recostándose en la silla con una expresión que mezclaba frustración y una especie de incredulidad tardía. Nunca pensé que llegarías a esto, dijo. Siempre fuiste el que aguantaba todo. Esa frase resumía perfectamente la dinámica que había existido durante años. No me veían como alguien fuerte por resistir. Me veían como alguien que jamás rompería el patrón. Precisamente por eso tenía que llegar a esto, respondí con calma. Porque aguantar no era fortaleza. Era prolongar una situación que me estaba desgastando lentamente. Mi madre, que había permanecido en silencio durante varios minutos, habló con una voz muy débil, casi quebrada. ¿Significa que no volverás? La pregunta no se refería solo a las visitas. Se refería a algo más profundo, si aquella mesa, aquella casa, aquella familia, seguirían teniendo un lugar real en mi vida. La miré con una serenidad que no contenía rencor. Significa que no volveré a ser la misma persona que venía aquí antes, no dije que nunca volvería. Pero todos entendieron el significado real de esa respuesta. Porque el vínculo que existía hasta ese momento había dependido de una sola condición, mi disposición a seguir ocupando un papel que ya no estaba dispuesto a desempeñar. Mi padre asintió lentamente, como si finalmente aceptara algo que llevaba años negándose a ver. Entonces esta noche, dijo con voz grave, no es solo una discusión. Negué suavemente con la cabeza, no. Hice una pausa breve, es el final de una etapa. Nadie respondió, porque todos sabían que era verdad. Y lo más inquietante para ellos no era perder la discusión. Era comprender que, por primera vez en sus vidas, iban a tener que aprender a sostenerse sin depender de alguien que ya no estaba dispuesto a cargar con todo por ellos. El final de una etapa no llegó con un gesto dramático ni con un estallido emocional. Llegó de forma silenciosa, casi imperceptible, como cuando una grieta en una pared deja de ser una línea y se convierte en una separación definitiva. Después de que pronuncié esas palabras, nadie intentó seguir discutiendo. Nadie levantó la voz. Nadie trató de convencerme de quedarme. Era como si, en el fondo, todos hubieran comprendido al mismo tiempo que aquello ya no podía repararse con argumentos ni con promesas improvisadas. Mi padre fue el primero en moverse.
No dijo nada durante varios segundos, simplemente se levantó lentamente de su silla y caminó hacia la ventana del comedor. Su silueta quedó recortada contra la luz tenue de las decoraciones navideñas del exterior. Desde atrás se veía más envejecido de lo que recordaba, más frágil, como si en esa noche se hubiera quitado la armadura invisible que siempre lo hacía parecer impenetrable. Nunca imaginé que terminaríamos una Navidad así. Dijo finalmente, sin voltearse. Su voz no tenía enojo, tenía cansancio. Un cansancio profundo, acumulado durante años en los que había mantenido un equilibrio artificial entre las apariencias y la realidad. Luis permanecía inmóvil, mirando la mesa como si intentara encontrar en ella una respuesta que no existía. Por primera vez no tenía una réplica preparada, ni un comentario sarcástico, ni una forma de recuperar su posición dominante. Se veía más pequeño, no físicamente, sino emocionalmente, como alguien que acababa de darse cuenta de que su seguridad dependía de algo que ya no estaba ahí. No pensé que realmente te irías, dijo finalmente, casi en un susurro. No era una disculpa. Era una admisión de incredulidad. Yo lo observé sin dureza, pero también sin suavizar la verdad. Nunca pensaste que yo pudiera hacerlo, respondí con calma. Porque siempre asumiste que no tenía otra opción. Esa diferencia era crucial, no se trataba de que no quisiera irme antes. Se trataba de que durante años había creído que no podía. Carla permanecía en silencio, algo completamente inusual en ella. Sus manos estaban entrelazadas sobre su regazo, y su mirada ya no tenía la seguridad arrogante de antes. Por primera vez parecía realmente consciente de que el mundo fuera de esa mesa no giraría automáticamente a su favor. Mi madre seguía llorando en silencio, pero ya no intentaba hablar. Había entendido algo esencial, no había palabras capaces de revertir lo que estaba ocurriendo. Las lágrimas no eran una herramienta para manipular la situación esta vez, eran simplemente el reflejo de una realidad que no podía evitar. Yo respiré profundamente, observando a cada uno de ellos con una claridad que nunca antes había sentido. No había odio dentro de mí. Tampoco resentimiento activo. Lo que sentía era algo mucho más simple y mucho más firme, una aceptación absoluta de que ya no podía seguir siendo la versión de mí mismo que existía en esa casa. No me voy porque quiera lastimarlos, dije finalmente, con voz tranquila. Me voy porque quedarme me ha estado lastimando a mí durante años. Nadie intentó contradecir eso, porque todos sabían que era verdad. Mi padre cerró los ojos por un instante antes de asentir lentamente. Entonces, dijo con voz grave, lo único que puedo decir es que debimos verlo antes. Esa frase, más que cualquier disculpa directa, fue el reconocimiento más honesto de toda la noche, yo asentí levemente. Tal vez. Respondí. Pero entenderlo ahora ya es suficiente. No dije más. Porque no hacía falta. La conversación había llegado a su punto natural de cierre. Me levanté de la mesa con movimientos tranquilos, sin prisa, sin dramatismo. Nadie intentó detenerme. Nadie dijo quédate. Nadie hizo un gesto desesperado para retenerme. Y eso confirmó algo con absoluta claridad. El vínculo que existía entre nosotros no dependía del amor expresado en palabras. Dependía del rol que yo desempeñaba, un rol que ya no estaba dispuesto a sostener. Caminé hacia la puerta principal mientras sentía detrás de mí el peso de sus miradas, no hostiles, no furiosas, sino vacías, como si estuvieran observando algo que no sabían cómo reconstruir. Antes de salir, me detuve un segundo. No para dudar, sino para comprender plenamente el momento, esa no era una huida. Era la primera decisión completamente libre que tomaba en mi vida. Y cuando crucé la puerta, cerrándola suavemente detrás de mí, supe con una certeza absoluta que no había experimentado jamás. No estaba perdiendo una familia, estaba recuperando mi propia vida. Desde que me fui de aquella cena de Navidad, el silencio se volvió algo extraño, casi pesado, como si el mundo hubiera decidido observarme desde lejos sin intervenir. No sentí alivio inmediato, como muchos imaginarían después de romper con una familia tóxica. Lo que sentí fue algo más complejo, más crudo,
una mezcla de vacío, incredulidad y una calma peligrosa, esa calma que aparece cuando uno finalmente deja de pelear por ser aceptado. Durante años creí que mi valor dependía de cuánto podía ayudarles, de cuánto podía sacrificarme para que ellos estuvieran cómodos, pero ahora, al mirar mi pequeño departamento, sin llamadas perdidas ni mensajes de reproche, entendí algo que me golpeó con una claridad brutal: nunca fui parte de esa familia, solo fui su recurso de emergencia. La primera semana pasó sin noticias, lo cual era raro, porque siempre había algún problema urgente que requería dinero, favores o tiempo. Al principio pensé que tal vez estaban intentando manipularme con el silencio, esperando que yo cediera como siempre lo hacía, pero los días siguieron avanzando y nadie llamó. Fue entonces cuando la verdadera dimensión de mi decisión comenzó a revelarse: no solo había dejado de ayudarlos, también había roto el rol que ellos me habían asignado desde niño. Ya no era el hermano responsable, ni el hijo que resuelve, ni el tonto que siempre está disponible. Por primera vez, no tenía una etiqueta dentro de esa familia, y eso, aunque dolía, también se sentía como una libertad que nunca antes había experimentado. Sin embargo, el verdadero impacto llegó 2 semanas después, cuando recibí un mensaje inesperado en mi teléfono. No era de mi madre, ni de mi padre, ni siquiera de alguno de mis tíos que solían intervenir cuando querían convencerme de ser el hombre maduro. Era de mi hermano Daniel. El mismo Daniel por el que habían brindado aquella noche, el mismo que siempre fue el favorito, el que nunca tuvo que demostrar nada. El mensaje era corto, seco y completamente distinto al tono arrogante que solía usar: tenemos que hablar. No es lo que crees. Esta vez, no es por dinero. Al leer esas palabras sentí algo que no esperaba: no rabia, no resentimiento, sino una inquietud profunda, porque por primera vez en su vida, Daniel no sonaba superior, sonaba desesperado. Durante varios minutos me quedé mirando el mensaje sin responder. No porque dudara de qué decir, sino porque una parte de mí no podía creer que Daniel fuera capaz de escribir algo así. Él nunca pedía hablar, él exigía, ordenaba o manipulaba. Siempre había vivido con la seguridad de que el mundo giraba a su favor, protegido por mis padres, respaldado por una narrativa familiar donde yo era el fracasado y él la promesa. Pero ese texto no tenía nada de esa arrogancia habitual. Era corto, casi torpe, como si hubiera sido escrito por alguien que no estaba acostumbrado a mostrarse vulnerable. Y fue justamente eso lo que me hizo sentir una incomodidad creciente: cuando una persona que siempre ha tenido el control de pronto pierde su tono de superioridad, significa que algo realmente grave está ocurriendo. Pasaron horas antes de que decidiera responder. No quería caer de nuevo en su dinámica, ni permitir que la costumbre de resolverles la vida me arrastrara otra vez al mismo ciclo. Finalmente escribí solo 3 palabras: habla por aquí. La respuesta llegó en menos de 1 minuto, como si hubiera estado esperando con el teléfono en la mano. No puedo. Esto no es algo que se diga por mensaje. Por favor, necesito que me escuches en persona. Aquella última palabra, por favor. Fue lo que terminó de descolocarme. Daniel jamás pedía por favor. Ni siquiera cuando éramos niños. Él siempre asumía que todo le correspondía por derecho. Leerlo suplicando, aunque fuera de forma breve, generó en mí una sensación contradictoria, una mezcla de cautela, curiosidad y una intuición inquietante de que lo que estaba por descubrir cambiaría completamente la imagen que yo tenía de mi propia familia. 3 días después accedí a verlo, pero puse una condición clara: no sería en la casa familiar. No volvería a pisar ese lugar donde cada recuerdo estaba contaminado por humillaciones disfrazadas de bromas y exigencias disfrazadas de amor. Elegí un café neutral, en una zona tranquila de la ciudad, un sitio donde no existiera ninguna ventaja emocional para él. Llegué primero y me senté en una mesa junto a la ventana, observando la calle con una calma que en realidad era tensión contenida. Cuando Daniel finalmente apareció, tardé unos segundos en reconocerlo. No porque hubiera cambiado físicamente de manera radical, sino porque su postura, su expresión y la forma en que caminaba no tenían nada del hombre confiado que siempre había sido. Se veía cansado, encorvado, y por primera vez en su vida, parecía alguien que había dejado de sentirse invencible.
Daniel se sentó frente a mí sin levantar la mirada durante varios segundos, como si reunir el valor para hablar fuera más difícil de lo que había anticipado. Sus manos, que antes siempre estaban relajadas o haciendo gestos de seguridad exagerada, ahora permanecían entrelazadas sobre la mesa, tensas, con los nudillos ligeramente blanquecinos. Cuando finalmente alzó la vista, noté algo que jamás había visto en él. Miedo real, no el miedo teatral que alguien usa para manipular, sino el tipo de miedo que nace cuando una persona pierde el control absoluto de su propia vida. Fue entonces cuando habló en voz baja, casi quebrada: no vine a pedirte dinero, vine porque todo se está cayendo, y por primera vez, no sé cómo arreglarlo. Lo observé en silencio, sin mostrar reacción, porque durante años había aprendido que cualquier señal de empatía se convertía rápidamente en una puerta abierta para que me cargaran responsabilidades que no me correspondían. Daniel tragó saliva antes de continuar, como si cada palabra pesara más de lo normal. ¿Recuerdas cuando decían que yo era el exitoso de la familia? El que siempre iba a llegar más lejos que tú, el que nunca se equivocaba. Hizo una pausa larga, respirando con dificultad. Todo eso era mentira, no solo para ti, también para ellos, y para mí. Aquella confesión no llegó acompañada de dramatismo, sino de un agotamiento profundo, como si hubiera pasado años sosteniendo una máscara demasiado pesada. Cuando le pregunté qué quería decir exactamente, Daniel soltó una risa corta y amarga, completamente distinta a su risa arrogante de siempre. La empresa donde decían que yo era el gerente, no era mía. Nunca lo fue. Yo solo era una figura que usaban para aparentar éxito. Firmé contratos que no entendía, confiando en gente que me manipuló, y ahora estoy endeudado hasta un nivel que no puedes imaginar. Sus ojos se humedecieron ligeramente, pero no por debilidad, sino por la humillación de admitir algo que llevaba años ocultando. Y lo peor, es que mamá y papá lo sabían desde hace tiempo. Siempre lo supieron. Solo que necesitaban que alguien más pagara los problemas cuando todo explotara. Sentí un silencio pesado instalarse entre nosotros, uno mucho más denso que cualquier discusión que hubiéramos tenido en el pasado. Porque en ese instante, una verdad brutal se volvió evidente: durante toda mi vida me habían presentado como el fracasado, mientras protegían cuidadosamente una mentira gigantesca alrededor de Daniel. Él no era el hijo perfecto, era el proyecto fallido que la familia había estado sosteniendo a costa mía. Daniel bajó la mirada otra vez y susurró algo que terminó de cambiarlo todo: tú no eras el inútil, eras el respaldo. Siempre fuiste el plan de emergencia, y ahora que te fuiste, no hay nadie que pueda salvarlos. Salí de aquel café con una sensación completamente distinta a cualquier emoción que hubiera experimentado antes. No era satisfacción ni venganza, tampoco tristeza, era algo más frío y estructural, como si finalmente estuviera viendo el mapa completo de una guerra en la que había participado toda mi vida sin conocer las reglas. Durante años creí que Daniel era el favorito simplemente porque era más carismático, más seguro, más exitoso, pero ahora entendía que no era favoritismo. Era encubrimiento. La familia no lo protegía porque fuera mejor, lo protegía porque era el eslabón más débil de una mentira gigantesca que habían construido juntos. Esa noche no pude dormir. No por angustia, sino porque mi mente comenzó a reorganizar recuerdos que antes no tenían sentido. Recordé cada vez que me pidieron dinero urgente para ayudar a Daniel, cada vez que justificaron sus errores, cada vez que minimizaron mis logros mientras exageraban los suyos. Todo encajaba ahora con una precisión casi quirúrgica. Yo no había sido el fracasado de la familia. Había sido el amortiguador financiero y emocional de un sistema que dependía de que alguien cargara con las consecuencias. Y cuando finalmente me retiré, ese sistema empezó a colapsar como una estructura sin cimientos. 3 días después llegó la primera llamada. No fue de Daniel, sino de mi madre, Teresa. Su voz ya no tenía el tono autoritario ni la falsa dulzura que solía usar cuando quería manipularme, esta vez sonaba quebrada, acelerada, casi desorganizada. Hijo, necesitamos hablar. Esto se salió de control. Tu hermano está metido en problemas serios, tu padre no puede resolverlo y hay gente presionando. Hizo una pausa,
como si reunir el valor para decir lo siguiente le resultara insoportable. Nos van a quitar la casa. Todo está hipotecado, todo dependía de que tú siguieras ayudando. Y en ese instante comprendí algo devastador, no solo habían contado con mi apoyo, habían construido toda su estabilidad económica asumiendo que yo nunca me iría. Escuchar a mi madre hablar con ese tono desesperado fue como oír una versión desconocida de alguien que creí entender toda mi vida. Teresa siempre había sido firme, calculadora, incluso fría cuando se trataba de tomar decisiones familiares, pero ahora su voz temblaba con una fragilidad que nunca antes había mostrado. Sin embargo, en lugar de generar compasión automática, provocó en mí una reacción distinta, una lucidez casi brutal. Porque mientras ella hablaba de perder la casa, de deudas acumuladas y de la presión de personas que exigían pagos inmediatos, lo único que resonaba en mi mente era una verdad simple e innegable. Ese desastre no había ocurrido de un día para otro, llevaba años gestándose, mientras yo era utilizado como un recurso silencioso para mantener la ilusión de estabilidad. Mi madre continuó hablando sin detenerse, como si temiera que yo colgara en cualquier momento. Tú siempre has sido el fuerte, el que piensa con claridad, el único que puede arreglar esto. Aquella frase, que durante años había sido utilizada como un elogio disfrazado, ahora sonaba como lo que realmente era, una asignación de carga, una manera elegante de trasladar responsabilidades que no me pertenecían. Cerré los ojos por un instante, recordando cada sacrificio que había hecho por esa familia, cada vez que pospuse mis propios proyectos para cubrir sus emergencias. Y por primera vez, en lugar de sentir obligación, sentí algo mucho más firme, una distancia emocional que no podía revertirse. Cuando finalmente hablé, lo hice con una calma que incluso a mí me sorprendió. No soy el único que puede arreglarlo, soy el único que siempre quiso hacerlo. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, uno cargado de una tensión que jamás había existido entre nosotros. Durante años ustedes decidieron proteger a Daniel, ocultar sus errores y usarme como respaldo. No fue un accidente, fue una decisión constante. Mi madre intentó interrumpir, pero continué sin elevar la voz. Ahora están enfrentando las consecuencias de esa decisión. Y esta vez, no voy a intervenir. Por primera vez en mi vida, no estaba discutiendo para ser escuchado, estaba estableciendo un límite definitivo. El silencio al otro lado de la llamada dejó de ser frágil y se volvió pesado, casi hostil, como si algo dentro de mi madre hubiera cambiado de postura en cuestión de segundos. Cuando volvió a hablar, su voz ya no temblaba, ahora tenía ese filo frío que conocía demasiado bien, el mismo que usaba cuando quería imponer una narrativa sin admitir responsabilidad. Entonces eso es todo, ¿vas a dejar que tu propia familia se hunda? No hubo súplica en esa pregunta, solo una acusación envuelta en un tono que pretendía sonar moralmente superior. Y en ese instante comprendí que el verdadero problema nunca había sido la crisis económica, sino su incapacidad absoluta para asumir consecuencias. Respiré profundo antes de responder, no porque dudara, sino porque sabía que lo que diría marcaría un punto irreversible. No los estoy dejando hundirse. Ustedes eligieron el camino que los llevó hasta aquí. Mi voz salió firme, sin rabia, sin temblor. Durante años ignoraron advertencias, ocultaron errores y tomaron decisiones sabiendo que alguien más absorbería el impacto. Ese alguien fui yo. Hubo un breve ruido al fondo, como si mi madre se moviera nerviosamente. Pero eso terminó la noche en que brindaron por mi fracaso. Ese día no solo dejaron claro lo que pensaban, también dejaron claro que nunca me vieron como parte de la familia. La reacción fue inmediata. Su tono se endureció completamente, dejando de lado cualquier intento de victimismo. Siempre fuiste resentido. Siempre creíste que te debíamos algo. Daniel al menos intentó hacer algo grande, arriesgó, tú solo te escondiste en tu seguridad. Aquellas palabras, que antes me habrían herido profundamente, ahora rebotaron contra una convicción sólida que había tardado años en construirse. Porque por primera vez entendía que no necesitaba que reconocieran mi valor. Solo necesitaba reconocerlo yo mismo. No, respondí con calma, yo no me escondí, yo sostuve. Sostuve cada error, cada deuda, cada mentira.
Y ahora decidí dejar de hacerlo. Hubo un silencio final, uno distinto a todos los anteriores, no era un silencio de manipulación ni de expectativa, sino de ruptura definitiva. Cuando mi madre habló por última vez, su voz ya no contenía emoción alguna, solo un tono seco y distante. Entonces no nos vuelvas a llamar. No sentí dolor al escuchar esas palabras. Sentí algo mucho más claro, más limpio, cierre. Porque en ese instante comprendí que esa familia no se estaba rompiendo ahora. Se había roto desde el momento en que decidieron convertir el amor en una transacción. Y lo único que yo había hecho, fue finalmente dejar de pagar esa deuda invisible. Durante las semanas siguientes, el silencio fue absoluto. Ninguna llamada, ningún mensaje, ningún intento indirecto de contacto a través de familiares lejanos, lo cual resultaba anormal considerando cómo siempre habían operado, cuando una vía se cerraba, abrían otra para mantenerme dentro del sistema. Esta vez no ocurrió. Y esa ausencia total de presión no me dio tranquilidad, me dio una certeza inquietante, algo mucho más grande estaba ocurriendo. No era una pausa estratégica, era el tipo de silencio que aparece cuando una estructura entera está demasiado ocupada colapsando como para preocuparse por recuperar a quien ya se fue. La confirmación llegó de la manera más inesperada posible. Una mañana, mientras revisaba correos de trabajo, recibí un mensaje de un antiguo compañero de la universidad que no veía desde hacía años. No solíamos hablar, así que su correo me pareció extraño. El asunto decía simplemente, ¿esto es tu familia? Al abrirlo, encontré un enlace a una noticia local y una breve línea escrita por él, no sabía que estabas relacionado con esto. Lo siento. Sentí una tensión inmediata en el pecho antes incluso de hacer clic, como si una parte de mí supiera que lo que estaba a punto de ver marcaría un antes y un después definitivo. El artículo no era largo, pero cada línea tenía el peso de una bomba que finalmente explotaba después de años de presión acumulada. La empresa donde Daniel había trabajado no solo estaba en quiebra, sino que estaba siendo investigada por fraude financiero sistemático. Había contratos falsificados, préstamos inflados y una red de firmas utilizadas para encubrir deudas que nunca fueron pagadas. Y entre los nombres mencionados en el reporte aparecían 3 que me helaron por completo. Daniel como firmante principal, mi padre Roberto como aval, y mi madre Teresa como representante legal en múltiples documentos. En ese instante comprendí que la crisis no era solo económica, era legal, pública y absolutamente imposible de ocultar. Mientras seguía leyendo el artículo, sentí como una presión fría comenzaba a expandirse lentamente desde mi pecho hacia el estómago, no por sorpresa ante el fraude, porque en el fondo ya intuía que algo grave ocurría, sino por la magnitud de lo que estaba saliendo a la luz. No se trataba de errores aislados ni malas decisiones empresariales. Se trataba de un esquema sistemático que había operado durante años, utilizando préstamos encadenados, firmas cruzadas y avales familiares para sostener una ilusión de solvencia. Cada párrafo del reporte desmontaba cuidadosamente la imagen que mi familia había defendido con tanta arrogancia, dejando expuesto algo mucho más crudo: no habían estado protegiendo un éxito. Habían estado sosteniendo una mentira estructural que dependía de ocultar constantemente nuevas grietas. Fue entonces cuando llegué a una sección del artículo que me obligó a releer varias veces para asegurarme de no haber interpretado mal. El texto mencionaba la existencia de múltiples respaldos financieros indirectos que habían permitido prolongar el esquema durante años, incluyendo transferencias recurrentes provenientes de una cuenta externa vinculada a uno de los firmantes. El nombre no aparecía completo por razones legales, pero las iniciales coincidían exactamente con las mías. Sentí como el aire se volvía más denso a mi alrededor, porque en ese instante comprendí algo devastador. Sin saberlo, durante años no solo había ayudado a mi familia, había sido parte funcional del mecanismo que permitió sostener el fraude. La realización no vino acompañada de pánico, sino de una claridad dolorosa. Recordé cada vez que me pidieron préstamos temporales, cada transferencia urgente para evitar problemas administrativos, cada explicación vaga que me dieron cuando preguntaba detalles. Yo siempre creí que estaba ayudando a cubrir gastos familiares o deudas personales, nunca imaginé que ese dinero estaba siendo utilizado para sostener un esquema financiero ilegal.
Y en ese momento entendí por qué Daniel había dicho en el café que yo siempre fui el respaldo, no solo emocionalmente, también legalmente. Sin quererlo, mi apoyo constante había sido el muro que retrasó el colapso inevitable de todo el sistema. El impacto de esa revelación apenas comenzaba a asentarse cuando mi teléfono vibró sobre el escritorio, interrumpiendo el silencio pesado que se había instalado en el departamento. El número era desconocido, con un prefijo local que reconocí de inmediato, pero aún así dudé unos segundos antes de contestar. Una parte de mí ya anticipaba lo que venía, no como una suposición paranoica, sino como una consecuencia lógica de todo lo que acababa de descubrir. Cuando finalmente deslicé para responder, la voz del otro lado fue directa, profesional y completamente desprovista de emoción. Hablo con el señor Adrián. Le llamo de la unidad de investigación financiera. Necesitamos hablar con usted sobre una serie de transferencias vinculadas a un caso en curso. Sentí como el tiempo parecía ralentizarse durante unos segundos, no por miedo inmediato, sino por la intensidad de lo inevitable. Durante años había sido entrenado, sin saberlo, para responder a crisis familiares, pero esto era distinto, no era un problema doméstico ni una deuda privada, era un asunto legal que trascendía cualquier dinámica emocional. Sin embargo, algo dentro de mí permanecía extrañamente calmado. Tal vez porque, por primera vez, no había hecho nada con intención de engañar, ni había firmado documentos que no entendiera, ni había participado conscientemente en ninguna maniobra ilegal. Y esa certeza silenciosa se convirtió en el ancla que necesitaba para responder con claridad. La persona al teléfono continuó explicando que las autoridades habían detectado patrones financieros recurrentes que indicaban que mis transferencias no eran parte del fraude, sino que habían sido utilizadas por terceros para cubrir déficits temporales dentro del esquema. En términos simples, dijo con un tono técnico, usted no está siendo investigado como responsable, sino como posible víctima indirecta de manipulación financiera. Esas palabras no trajeron alivio inmediato, pero sí produjeron algo mucho más profundo, una validación externa, objetiva, que confirmaba lo que yo había comenzado a entender por mi cuenta. No había sido un cómplice, había sido una herramienta. Cuando colgué la llamada, permanecí sentado en silencio durante varios minutos, mirando fijamente el reflejo tenue de la ventana frente a mí. Y fue en ese instante cuando una comprensión final se asentó con una claridad absoluta. Toda mi vida había sido construida alrededor de la idea de que yo era el miembro débil, el que necesitaba esforzarse más para demostrar su valor. Pero la realidad era exactamente opuesta. Yo había sido el único pilar estable dentro de una estructura sostenida por mentiras. Y ahora que ese sistema se derrumbaba públicamente, no solo quedaba expuesta su corrupción, también quedaba expuesta mi verdadera posición. Nunca fui el fracaso de la familia, fui la razón por la que pudieron fingir que no lo eran. El escándalo no tardó en expandirse más allá de los medios locales. En cuestión de días, el caso comenzó a circular en redes, foros financieros y grupos comunitarios donde antes mi familia era conocida como un ejemplo de éxito y estabilidad. La narrativa que durante años habían protegido con tanto cuidado se desmoronaba ahora a una velocidad imparable, y lo hacía de la forma más brutal posible, en público, sin control y sin posibilidad de reescribir la historia. Ver sus nombres expuestos en titulares, acompañados de palabras como fraude, deudas millonarias y responsabilidad legal, no me produjo satisfacción, me produjo una sensación extraña, como observar el colapso de un edificio en el que alguna vez viví. Lo que no esperaba era el efecto colateral que ese escándalo tendría sobre mí. Personas que no me habían hablado en años comenzaron a contactarme, algunos con curiosidad evidente, otros con un tono incómodo, como si intentaran reconciliar la imagen que tenían de mi familia con la realidad que ahora salía a la luz. Muchos recordaban las historias que mis padres solían contar en reuniones, que Daniel era el exitoso, el líder, el visionario. Y que yo era el hijo callado que no había sabido destacar. Esa narrativa había sido repetida tantas veces que se convirtió en una verdad social aceptada. Pero ahora, con la evidencia pública desmontando el mito, esa percepción comenzaba a resquebrajarse rápidamente. El punto más revelador llegó cuando una antigua vecina de mis padres me envió un mensaje inesperado. No era alguien cercano,
Solo una mujer mayor que había visto crecer a mi familia desde afuera. Su texto era breve, pero directo, siempre supe que algo no cuadraba. Tú eras el único que trabajaba en silencio mientras ellos presumían. Nunca fuiste el problema, solo fuiste el único honesto. Leer esas palabras produjo un impacto mucho más profundo de lo que imaginé. No porque necesitara validación externa, sino porque confirmaban algo esencial. Durante años, la verdad había estado visible para quienes observaban sin participar en el juego familiar. El problema nunca fue que yo no valiera, fue que mi valor no encajaba en una narrativa basada en apariencias. El intento final de contacto llegó una noche lluviosa, de una forma que no esperaba y que, en otro momento de mi vida, me habría desestabilizado por completo. No fue una llamada ni un mensaje, fue una visita directa. Escuché los golpes en la puerta con una insistencia irregular, no agresiva, pero sí cargada de urgencia. Cuando miré por la mirilla y reconocí la silueta de mi padre, Roberto, sentí una quietud absoluta dentro de mí. No rabia, no ansiedad, no miedo. Solo una claridad firme, como si todo lo vivido en los últimos meses hubiera preparado exactamente ese momento. Abrí la puerta sin prisa. Roberto no tenía la postura rígida ni la mirada segura que siempre utilizó para imponer autoridad. Sus hombros estaban ligeramente caídos, su ropa arrugada y sus ojos reflejaban un agotamiento que no era físico, sino emocional, como si por primera vez en su vida hubiera tenido que enfrentar consecuencias que no podía controlar ni ocultar. Durante varios segundos ninguno de los dos habló. Finalmente, fue él quien rompió el silencio, con una voz baja y completamente distinta a la que recordaba: no vine a discutir, vine porque ya no tenemos a dónde más ir. Esa frase, tan simple, revelaba más de lo que parecía. No decía no sabemos qué hacer ni necesitamos ayuda, decía que ya no tenían opciones. Y por primera vez entendí algo que antes no había querido aceptar: mi familia nunca había acudido a mí por afecto, sino por utilidad. Roberto continuó hablando, con un tono que mezclaba cansancio y una honestidad tardía. Todo se cayó, Adrián. La casa, las cuentas, la reputación, todo. Y ahora tu madre está enferma, Daniel enfrenta cargos legales, y yo. Hizo una pausa larga antes de terminar: yo ya no puedo sostener nada. No había manipulación en sus palabras, solo una realidad desnuda, cruda y completamente irreversible. Lo observé durante varios segundos sin responder, no para hacerlo sufrir ni para prolongar la tensión, sino porque necesitaba medir con precisión lo que realmente sentía. Durante años imaginé ese tipo de escena en mis momentos más oscuros: mi padre frente a mí, sin poder, sin superioridad, obligado a reconocer que dependía de la misma persona a la que siempre minimizó. Pero ahora que ese momento era real, no sentí triunfo. Sentí algo mucho más complejo y maduro, una claridad emocional absoluta. Ya no era un hijo buscando aprobación, era un hombre evaluando límites que nunca antes había podido establecer. ¿Por qué viniste realmente?, pregunté con voz tranquila, sin dureza, pero sin suavidad. Roberto evitó mi mirada por un instante antes de responder. Porque tú siempre fuiste el único que sabía resolver. El único que mantenía la calma cuando todo se complicaba. Y porque, aunque nunca lo dijimos, siempre supimos que eras más fuerte que nosotros. Esa confesión tardía no tenía la intención de reparar el pasado, era una admisión de derrota. Y en ese instante comprendí algo definitivo. Por primera vez, no me estaban hablando desde la posición de poder, me estaban hablando desde la necesidad real. Respiré profundamente antes de responder, sintiendo el peso exacto de cada palabra que estaba a punto de decir. Durante años yo confundí fortaleza con aguantarlo todo, dije lentamente. Creí que ser fuerte significaba soportar humillaciones, cargar problemas ajenos y demostrar mi valor ayudando sin condiciones. Pero aprendí algo que ustedes nunca entendieron: ser fuerte también significa saber cuándo dejar de sostener a quienes no quieren cambiar. Roberto cerró los ojos un momento, como si esa frase confirmara una verdad que ya intuía, pero que le resultaba insoportable aceptar. Cuando volvió a mirarme, su expresión no era de enojo ni de súplica, era de resignación profunda. Entonces, ¿esto es el final?, preguntó con voz baja.
Y por primera vez en toda mi vida, respondí sin vacilar, sin dudar y sin sentir culpa. No, dije con firmeza serena. Este no es el final. Es el límite. Hice una pausa breve antes de continuar. No voy a salvarlos, no voy a pagar sus deudas, no voy a cargar sus errores otra vez. Pero tampoco voy a odiarlos. Lo único que voy a hacer es seguir adelante sin permitir que vuelvan a arrastrarme. Y en ese instante, mientras el silencio se instalaba entre nosotros, entendí que no estaba perdiendo a mi familia, estaba recuperándome a mí mismo. Cuando mi padre se marchó esa noche, no hubo despedidas dramáticas ni palabras grandiosas. Solo un silencio pesado que marcaba el fin de una era que, en realidad, llevaba años muriendo lentamente. Lo observé caminar por el pasillo del edificio con una lentitud que no recordaba haber visto nunca en él. Durante toda mi infancia había sido una figura imponente, alguien que siempre parecía tener el control absoluto de cualquier situación. Pero ahora su postura reflejaba algo completamente distinto. No derrota, sino el peso de comprender demasiado tarde las consecuencias de decisiones que se tomaron creyendo que nunca habría que enfrentarlas. Cerré la puerta con suavidad y apoyé la espalda contra ella, sintiendo una calma que no se parecía a ninguna emoción que hubiera experimentado antes. No era alivio, no era tristeza, no era euforia. Era algo más profundo y estable, una paz estructural, la sensación de que una tensión interna que había cargado durante décadas finalmente se había disuelto. Por primera vez en mi vida no estaba esperando la próxima crisis familiar, ni anticipando el siguiente problema que tendría que resolver. El silencio dentro del departamento no se sentía vacío, se sentía limpio. Esa noche me senté junto a la ventana mientras la lluvia seguía cayendo sobre la ciudad, observando cómo las luces reflejadas en el pavimento formaban patrones irregulares que parecían moverse lentamente con el paso de los autos. Y fue en ese momento cuando comprendí la dimensión real de todo lo que había ocurrido. No había sido simplemente una ruptura familiar ni un conflicto económico, había sido una transformación personal completa. Durante años viví creyendo que mi valor dependía de cuánto podía sostener a otros. Pero ahora entendía algo esencial, mi verdadero valor siempre estuvo en mi capacidad para construir estabilidad, no en mi disposición para sacrificarme sin límites. Los meses siguientes transcurrieron con una estabilidad que al principio me resultaba extraña, casi irreal. No hubo más llamadas nocturnas, ni emergencias inventadas, ni esa presión constante que durante años había condicionado cada decisión de mi vida. En su lugar apareció algo que nunca había tenido espacio para existir: tiempo. Tiempo para pensar, para construir, para decidir sin miedo a que cualquier avance personal fuera absorbido por problemas ajenos. Descubrí que la tranquilidad no era aburrida, como siempre me habían hecho creer, era poderosa. Era el tipo de estabilidad que permite ver el futuro sin sentir que alguien más puede derrumbarlo en cualquier momento. Un día, mientras revisaba documentos antiguos que había guardado por costumbre más que por necesidad, encontré una carpeta olvidada con planes que había hecho años atrás, ideas de negocios, proyectos personales, metas que nunca inicié porque siempre había algo más urgente que atender dentro de la familia. Al ver esas hojas comprendí algo con una claridad brutal: no solo había sostenido sus vidas, había postergado la mía. Y ese descubrimiento no generó resentimiento, sino determinación. Porque por primera vez, esas metas no parecían imposibles ni lejanas, parecían alcanzables, reales y completamente bajo mi control. El verdadero punto de cierre llegó una mañana cualquiera, meses después, cuando recibí una última notificación relacionada con el caso legal de mi familia. No era una llamada ni un mensaje emocional, sino un documento oficial que confirmaba el resultado final de la investigación. Daniel enfrentaría consecuencias legales, mis padres perderían gran parte de sus bienes, y el esquema financiero quedaba completamente expuesto. Al terminar de leerlo, no sentí satisfacción ni tristeza. Solo asentí levemente, como quien reconoce que un capítulo finalmente se ha cerrado de forma inevitable. Porque en ese instante comprendí algo definitivo: su historia ya no definía la mía. Tiempo después, una tarde tranquila mientras caminaba por un parque cercano a mi nuevo despacho,
Me detuve sin razón aparente al escuchar las risas de una familia que celebraba un cumpleaños bajo un árbol. No los conocía, no tenían relación conmigo, pero verlos compartir sin tensión, sin apariencias, sin esa carga invisible que yo había confundido durante años con responsabilidad familiar, provocó una reflexión inesperadamente profunda. Comprendí que durante toda mi vida no había estado buscando riqueza, ni reconocimiento, ni siquiera respeto, había estado buscando algo mucho más simple y mucho más difícil de obtener, un lugar donde no tuviera que demostrar constantemente que merecía pertenecer. En ese instante, algo dentro de mí terminó de acomodarse definitivamente. Porque por primera vez entendí que la familia no es un título automático ni una obligación permanente, es una elección sostenida por respeto mutuo. Durante décadas intenté ganarme un espacio dentro de un sistema donde mi valor siempre estuvo condicionado a lo que podía aportar. Pero ahora tenía algo mucho más importante que esa aceptación, tenía autonomía. Tenía paz. Tenía una vida construida sin miedo a que alguien la utilizara como soporte invisible para sostener mentiras ajenas. Meses después, mientras inauguraba oficialmente mi propia empresa, un proyecto que había postergado durante años, recordé aquella cena de Navidad donde todos levantaron sus copas para burlarse de mí. Esa escena, que antes representaba el momento más humillante de mi vida, ahora se había transformado en algo completamente distinto, el punto exacto donde comenzó mi liberación. Porque si esa noche no hubiera existido, tal vez habría seguido atrapado en la ilusión de pertenecer a un lugar donde nunca fui realmente visto. Y fue entonces, de pie frente al ventanal de mi oficina, observando una ciudad que ahora sentía completamente mía, cuando pronuncié en voz baja una frase que resumía todo lo que había aprendido en el proceso. No lo dije con enojo ni con orgullo, lo dije con una serenidad absoluta, como quien finalmente entiende su propia historia. No fui el fracaso de mi familia, fui la razón por la que pudieron ocultar el suyo. Y el día que dejé de sostenerlos. Fue el día en que por fin empecé a construir mi propia vida.